Ya, creo que ahí estamos. Correcto. Hola a todos, bienvenidos. Espero que se hayan podido conectar bien. Coméntenos si se escucha, por favor, si se ve, si se escucha. Perfecto, ahí Camila dice que se escucha bien. Gonzalo, Constanza, Erika. Dale, empecemos entonces. Bienvenidos nuevamente, les agradezco también estar acá en esta oportunidad. Vamos a ver un producto bastante innovador. Nos acompaña Miguel Saura, que es neuropsicólogo y psicólogo clínico, es responsable de I+D y más I, que eso a veces genera más dudas, así que también le vamos a estar preguntando ahí a qué se debe esa I adicional, pero usualmente I+D, investigación y desarrollo, de Juntin Explora, Technology and Behavior, ya que es un software que trabaja con realidad virtual para poder detectar procesos, o sea, para evaluar procesos cognitivos, y aquí evidentemente él nos va a contar mucho más en detalle. Así que los dejamos con él, nos acompaña también Isabel. Isabel es la especialista en Explora en Chile, la que está encargada de la comercialización, así que también nos va a estar acompañando acá moderando. En un rato se va a conectar Gonzalo, que trabaja conmigo también, para poder moderar y entender sus preguntas y ir publicándolas a medida que vayan saliendo. Así que nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Y coméntanos un poco de ti, para que la gente te conozca también y podamos ir conociendo tu currículum y tu experiencia, por favor. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo inicié mi formación en España, allí en España. Me gradué de psicología y luego pues tiré por la rama de neurociencia, que siempre me llamó mucha la atención, y desde entonces he estado investigando en la empresa de Nexplora después de hacer los máster. Y bueno, soy profesor en algunas universidades de España, también estuve un tiempo enseñando en Chile y la verdad que siempre ha sido todo dedicado a la neurociencia y a la investigación. ¿Qué pasa? Que en Explora, pues bueno, en la investigación que hacemos y ese desarrollo, pues también implica parte clínica, porque hay que evaluar a mucha gente para recoger los datos que se necesitan para los estudios. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la innovación, que es la otra I que hay en I+D más I, en este caso sería innovación porque, bueno, sí que hacemos investigación con los paradigmas científicos que hay actuales de la neurociencia, y en la neuropsicología la evaluación pues serían los paradigmas que tienen los test de evaluación, ¿no? Como, por ejemplo, pues, no sé, los CPT atencionales o las hojas de cancelación típicas. Esos paradigmas innovamos llevándolos a realidad virtual. Entonces hacemos investigación porque investigamos con los datos, hacemos desarrollo porque creamos productos, y hacemos innovación porque esto es con nuevas medidas y nuevas cosas que nos ayudan a hacer medidas cada vez más fiables y a tener medidas nuevas, ¿no? En este caso, la realidad virtual, por ejemplo, nos permite medir actividad motora. Pero bueno, antes de meterme ahí, voy a compartir la presentación. A ver. Adelante. Bueno, eso es lo que más ha llamado la atención, sobre todo con la evaluación de los procesos cognitivos y sobre todo en TDA en Chile. Es decir, tener una alternativa, una nueva herramienta, sobre todo con mucha mayor precisión, certeza científica y poder delimitar si evidentemente estos estudiantes o estas personas que están diagnosticadas con TDA realmente lo tienen, o quizá hay varias hipótesis también de sobrediagnóstico en Chile. Entonces eso es lo que también motiva a harta gente a estar acá. Así que adelante con la presentación. Yo voy a apagar mi cámara, mi micro, pero los dejamos con Miguel para que puedan ahí también ir resolviendo sus dudas y aprensiones. Vale, un Muchas saludo. gracias. Muchas gracias. Pues sí, vamos a hablar un poquito de esto. A ver, en general, lo más importante cuando nos enfrentamos a un cerebro es ver un poquito la capacidad cognitiva en las distintas redes que tiene, ¿no? Entonces, esa capacidad cognitiva nos va a decir, nos va a revelar cómo luego ese cerebro se puede adaptar o cómo se puede manifestar la conducta en sus distintas facetas, ¿no? Obviamente, una persona con bajo control inhibitorio es muy posible que sea impulsiva, que pueda tener conductas disruptivas, que pueda llegar a ser agresiva, que pueda tener problemas con las drogas, que pueda tener, o puede no
tener esos problemas, dependiendo de cómo se adapta el entorno, ¿no? Entonces, al final, muchos trastornos de la conducta que tenemos hoy en día en el DSM pueden ser consecuencia de trastornos del neurodesarrollo que no han sido tratados, no han sido localizados y esas personas, por tanto, no se han ido adaptando sabiendo cuál es su estilo cognitivo de comportamiento y cuál es su divergencia, ¿no? Entonces, cuando una persona no encaja, puede tener suerte de adaptarse o puede ir poco a poco haciéndose cada vez más un outlier, se le llama, ¿no? Apartándose cada vez más y llevándole a factores de riesgo cuando nuestro objetivo sería pues aportar factores de protección a estas personas que son al final neurodivergentes, ¿no? Entonces, la realidad virtual en este caso va a ser nuestro laboratorio para obtener medidas de todas estas capacidades cognitivas, ¿no? Entonces os voy a hablar un poquito de por qué realidad virtual. ¿Esto es algo súper moderno, súper guay o es algo científico? ¿Dónde está la línea de un videojuego y algo que realmente nos va a aportar información o nos va a dar un añadido? ¿Es innovación porque es divertido o es innovación porque tiene características que no tienen otros formatos? Luego os voy a hablar de los test y finalmente vamos a hablar un poquito de cómo se manejan ustedes con una licencia en Explora, porque no es simplemente una compra de un test, es una suscripción con muchísimas ventajas, ¿no? Ya que esto tiene un continua investigación y al final pues es una comunidad. Y finalmente, pues cómo se hace clínica con esto, que al final es lo que nos interesa. Entonces, bueno, empezando por el hardware, ¿qué son los sistemas de realidad virtual y qué aporta la inmersión a estos? Las ventajas de la realidad virtual son distintas, son muchas ventajas. En primer lugar, tenemos que al ser algo computerizado, informatizado, es objetivo en la recogida de datos, de manera que los tiempos de respuesta, los tiempos que se tardan en hacer las tareas, en iniciar un proceso y en terminarlo, todos esos tiempos van a estar registrados. Además, al ser realidad virtual, pueden ocurrir varios procesos a la vez y la persona en el entorno puede ir respondiendo ante distintas tareas. Esto al final lo hace más ecológico porque muchas veces tenemos tanta intención de valorar un proceso cognitivo concreto que midiéndolo con algún tipo de test, únicamente ese proceso, caemos en un sesgo o en un error y es que los procesos no ocurren solos. Nosotros no nos vamos al supermercado y nos dejamos la planificación en casa y nos llevamos solo la memoria de trabajo. Nosotros vamos al supermercado con la atención sostenida, con la memoria de trabajo, con la planificación, con el control inhibitorio. Entonces, lo lógico sería poner a prueba estos procesos de manera simultánea y no de forma independiente, porque al final la capacidad ejecutiva que tenemos nosotros de restar atención o procesamiento a algún tipo de tarea y sumárselo a otra es muy grande. Y si no, aquellos que manejen auto van a entenderme. No pasa que ustedes van a aparcar el auto y tienen la música puesta muy fuerte y aunque ustedes solo necesitan mirar para aparcar bien, bajan el volumen de la música para prestar más atención, porque si no tienen nada que oír, lo único que tienen es que aparcar visualmente. Pues esto es para liberar atención auditiva y dedicársela a la visual, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Hacer solo una tarea de planificación no sería tan real y ecológico como hacer varias tareas. Y por supuesto no es lo mismo pues unos cubos o un puzzle que estar realmente allí trabajando o estando en un aula, ¿no? Por ejemplo, nuestro test de atención, que mide el TDAH muy bien, se hace en un aula de clase y se ve a nivel cualitativo no solamente los datos que aporta, sino también cuando estás viendo la prueba tú ves el niño cómo se comportaría en una clase real, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esta objetividad y esta validez y luego también tenemos medidas adicionales, ¿no? Como la actividad motora o el foco atencional. Al ser un entorno 360 grados, sabemos a dónde está mirando continuamente y entonces podemos saber si comete fallos por distracción o si comete fallos mirando al estímulo. Si está mirando al estímulo puede ser a lo mejor más un proceso de distracción interna, ¿no? Entonces, eso nos va dibujando un perfil atencional en el que cada vez más información nos permite distinguir
mejore el subtipo, lo que hace pruebas más sensibles, ¿no? Entonces, bueno, estas pruebas también evitan el sesgo, ¿vale? Al ser una prueba totalmente inmersiva, cuyas instrucciones te las dan el propio sistema, esto permite que el evaluador no influya durante la prueba, lo cual puede afectar al rendimiento para bien o para mal. Hace que el ruido del entorno o el propio entorno, no es lo mismo un despacho diáfano y minimalista que un despacho pues lleno de estímulos y lleno de cosas que pueden a lo mejor durante una prueba distraer. En este caso va a ser el mismo evaluador y el mismo escenario para todo el mundo, lo cual hace que la variabilidad del entorno y del evaluador desaparezca, se convierta en una constante y por ello pues sea todavía una prueba más fiable, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a defender de aquí la validez ecológica como el grado en el que los comportamientos observados y registrados en una investigación o evaluación reflejen aquello que realmente acontece en los escenarios naturales. Y al final es que queremos pues generalizar los resultados al mundo real. No es lo mismo, pues, o sea, que queremos saber y afirmar que lo que estamos evaluando y la información que obtenemos luego se va a traducir a lo que pasa en su día a día. Entonces, ¿qué son las gafas de realidad virtual? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es el futuro? ¿Es el presente? Yo digo que esto empezó en el pasado. De hecho, aquí en la esquina tenemos las primeras gafas con las que empezamos a trabajar. Empezamos a desarrollar hace 15 años. Y nuestro primer test se sacó hace 10 años con estas gafas de aquí. Y han ido evolucionando por todas estas gafas. Ahora mismo las actuales son las MetaQuest 3 o las MetaQuest Pro, pero las gafas los test siguen funcionando en los otros modelos. No sé si sois familiares con las Meta de Facebook. Son gafas bastante asequibles, que bueno, al final es la realidad que vamos a tener dentro de unos años. Seguro que os podéis preguntar a vosotros mismos, hace 20 años todo el mundo tenía celular, hace 20 años todo el mundo tenía laptop. No. Y ahora, ¿a quién le falta un laptop o un celular? Sí que hay situaciones y zonas más desfavorecidas, pero a donde yo voy con esto es que dentro de 10 años probablemente andemos por la calle con gafas puestas en la cabeza. Y seguro, tengo varias gafas, ya que me dedico a esto, que pueden manipular el WhatsApp, estar en Internet, reunirte con otras personas y, por supuesto, también ejecutar aplicaciones. Entonces, esto que parece el futuro inició en el pasado hace tiempo, lleva funcionando varios años y en el presente tiene varios modelos que ya tienen programas como los que hemos diseñado nosotros y tienen las publicaciones científicas, tienen mejor validez y mejor resultados que otros. Luego os enseñaré un poquito algunos artículos para que lo veamos juntos, porque al final hay muchos datos muy interesantes que nos aseguran el éxito clínico al utilizar las herramientas. Entonces, bueno, las características de los test, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó Nexplora? Nexplora empezó como un proyecto europeo llamado VRemind, que eran 4 test principalmente. Uno de atención, Nexplora Aula para niños, otro de atención para adultos, Nexplora Aquarium, un test de funciones ejecutivas, Ice Cream, y un test de memoria, Sweet. Y recientemente hemos ampliado el proyecto a un test de discalculia llamado Matigami, que está ahora mismo bajo desarrollo. Entonces todo esto empezó hace 15 años y Aula salió como el primer test hace 10 años. Se lleva utilizando desde entonces y actualmente estamos en más de 30 países en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Pues bueno, tiene la marca CE como producto sanitario, muy importante. Es seguro y fiable utilizarlo como producto médico. Está controlado y ha pasado las inspecciones necesarias. Y además tiene el sello de excelencia de la Comisión Europea. Este sello se lo dieron en 2016, porque en 2016 Nexplora ya contaba con más de 90 artículos y referencias en manuales, investigaciones, tesis y revisiones a nivel mundial. Actualmente contamos con más de 600 entre artículos, referencias, manuales, investigaciones y tesis en todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué diferencia estos test que pueden parecer videojuegos o que están gamificados
con una entrevista o un cuestionario habitual en psicología. Pues bueno, vamos poco a poco pasando de criterios que a veces pueden ser subjetivos. Por ejemplo, en el manual diagnóstico del DSM nos encontramos con que pone en el TDAH: con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Parece tener la mente... Vale, con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Eso es bajo criterio nuestro y entendemos perfectamente cuando una persona parece no escuchar cuando se le habla, pero en qué tipo de conversación, como en la frecuencia, siempre va a ser una conversación en un entorno clínico, o si no, va a referirse a opiniones que tengan las personas que conocen o observación de otras personas hacia esa, ¿no? O a lo mejor una opinión hacia sí misma. Entonces, al final, estos criterios subjetivos sí que tienen un fundamento y sí son útiles, pero los paradigmas de evaluación neuropsicológica ponen a prueba rendimiento en tareas que son atencionales. Entonces vemos cómo la parte frontal del cerebro está ahí ardiendo, intentando superar la prueba, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Cuando nosotros sabemos que una persona tiene problemas en atención sostenida, entonces entenderemos que probablemente con frecuencia parezca no escuchar cuando se le habla, y no al revés, ¿no? Entonces, defendemos los criterios objetivos, la medición, la precisión y el rendimiento. Pruebas más cortas, con más información, y que esa información sea más fiable con estudios, ¿no? Que lo avale. Además, en el hecho de que sean pruebas y actividades, hace que al no ser un cuestionario, al no llevar el lenguaje, son herramientas que no tienen tantos sesgos culturales, porque muchas veces hay que adaptar los test no solo de un idioma a otro, sino también de un país a otro, porque aunque nosotros aquí entendamos todos el español, culturalmente no es lo mismo pues el español de Chile que el español de México, que el español de acá de España. Entonces, culturalmente habrán detalles que no será a lo mejor por el lenguaje propio o el idioma, sino porque culturalmente los ítems tengan un valor distinto. En este caso, al ser actividades, son actividades que nos ponen a prueba a nosotros como seres humanos y nuestra capacidad orgánica de prestar atención, no a nuestra cultura y cómo esta afecta o cómo opinamos nosotros de la misma, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir a los test ya para presentároslo. Quiero enseñaros un poco los test y cómo funciona un poco la licencia, ¿no? Os voy a enseñar 4 test, el entorno virtual que es, qué medidas tiene y qué información me da o qué utilidad tiene. Tenemos por un lado en Explora Ice Cream, que consiste en una heladería que tienen que venir los clientes y tenemos que atenderlos, ¿vale? Voy a poner un vídeo antes de explicar las características. Hola, estás en Ice Cream. Es tu primer día de trabajo en la heladería. Mira a tu alrededor y fíjate en todas las cosas. Con el mando que tienes en tu mano puedes apuntar y pulsar sobre los distintos elementos del entorno. Frente a ti puedes ver la máquina de helados. Pulsa sobre ella. Muy bien, deberás encenderla antes de servir a los clientes. A tu izquierda, debajo del mostrador, está la papelera. Pulsa sobre ella. Eso es. Si preparas mal un helado, puedes tirarlo a la basura antes de dárselo al cliente y hacer uno nuevo. Al lado, sobre la encimera, está el libro de recetas. Pulsa sobre él. A la derecha hay un... Aquí vienen los primeros 4 clientes. Ahora vas a darles el turno. Recuerda las preferencias que te indicó tu jefe. Bueno, esto es un resumen que he preparado yo porque el test es un poco más largo, no lo vamos a ver entero, porque os quiero enseñar el resto. Pero como habéis visto, pues bueno, hay un mostrador con distintos elementos y habéis visto esos movimientos de pantalla porque esto es una grabación de la retransmisión en directo que hacen las gafas al ordenador. Por supuesto, nosotros como evaluadores no llevamos las gafas puestas, pero sabemos todo lo que está pasando en el ordenador. Entonces aquí ya hay un cambio enorme en la evaluación. Ya no es que nosotros somos parte de la evaluación y tenemos que estar mostrando los estímulos y anotando cómo son las respuestas en los cuadernillos, enseñándole a manejar las piezas de la evaluación. No. Nosotros somos espectadores y tenemos que analizar la información, ¿de acuerdo? Entonces,
tenemos la retransmisión directa a nuestra pantalla y la persona pasa el test. Entonces, como habéis visto, bueno, pues ahí entran unos clientes en orden, ¿no? Que veis aquí a la derecha, y tenemos que hacer una planificación de clientes según un criterio lógico y luego, mediante memoria de trabajo, utilizar unas recetas que llevan aquí en el libro para darle los distintos helados que necesitan, ¿no? Entonces, al final, bueno, esto lo hicieron Gemma Climent, la creadora de todos los test, en conjunto, en este caso, con Javier Tirapu, un muy reputado neuropsicólogo, que es una eminencia también. Y al final, con medidas de planificación, aprendizaje, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, monitorización, todo esto, ¿vale? Súper útil para distintos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, el espectro autista, daño cerebral adquirido, trastornos del neurodesarrollo, generación de la sustancia blanca, abuso de sustancias, la toma de decisiones, deterioro precoz detección precoz del deterioro cognitivo. Entonces, bueno, ¿qué es importante? Que una evaluación de 25 o 30 minutos hace que no sea necesario en nuestro protocolo test más anticuados como la clasificación de Wisconsin, el Stroop, los 6 elementos, las frases de Heiling, Bristol, el CANTAF, el ENFEM, el test del laberinto, el test, la Torre de Hanoi, la Torre de Londres. Pues al final todos estos test que han sido muy útiles en su momento, yo veo muchas veces protocolos de evaluación y veo que hay más de 2 horas de protocolo de evaluación para medir las funciones ejecutivas, cuando con nuestro test miden las principales en aproximadamente 25 minutos con una fiabilidad muy alta. Esto al final es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestros pacientes porque no solamente le vamos a dar un test más agradable, sino que además vamos a optimizar el tiempo. Estos pacientes no vienen por diversión, vienen porque necesitan ayuda. Entonces, le estamos resolviendo antes la información que necesitamos para ayudarle en menos tiempo. Y eso es muy importante para ellos y para nosotros, porque al final se ahorran muchas sesiones y nosotros podemos paquetizar nuestro trabajo en un protocolo de evaluación sencillo, ponerle un precio y asistir a las personas que necesiten este tipo de evaluación. Bueno, continuamos con el test de memoria de Explora Suite. Este está basado en una tienda de muebles. Os pongo el vídeo. Hola, estás en Suite, una tienda de muebles. Mira a tu alrededor y fíjate en todas las cosas. Con las gafas que llevas puestas puedes ver toda la tienda. A tu izquierda, a tu derecha, arriba, abajo. Puedes verlo todo. Para empezar, vamos a ver las imágenes de todos los muebles de la tienda en la pantalla que hay enfrente de ti. Te iré enseñando las imágenes de una en una para que los conozcas y a la vez iré diciendo su nombre. Por último, el pedido número 5 corresponde a una familia de 5 miembros. Una cuna, 2 escritorios, 2 camas, una estantería. Bueno, esto es un test de memoria que funciona con listas de palabras y tiene un componente no solo auditivo con las listas de palabras, bueno, pues como muchos de ustedes conocerán el TABEC o el RiverMeet, sino también un componente visual, ¿no? Entonces, esto nos permite evaluar la memoria y también decir y apuntar que hemos tenido en cuenta la diferencia de cómo denominamos entre países, de manera que igual que en España lo llamamos armario, pues también está adaptado y se le llama closet en los países que se le tiene que llamar así, y bueno, y así con el resto de muebles, ¿no? Entonces, este test de memoria nos permite tener información sobre aprendizaje, que el aprendizaje es algo muy importante, bastante innovador que hemos añadido. No solamente son datos de memoria, sino que también en los distintos ensayos se ve la curva de aprendizaje. Todo esto al final sale en un informe automático. Inmediatamente al terminar la prueba se ve el informe y los datos son muy fáciles de interpretar, ¿de acuerdo? Entonces se puede dar el feedback casi inmediato una vez te familiarizas con él. Y si no, de todas maneras, como veremos más adelante, la licencia
incluye formación y también incluye servicio de asistencia y servicio, pues bueno, pues de preguntar para la ayuda de interpretación de informes, ¿no? Entonces, la verdad se hace muy útil. Luego tenemos Nexplora Aula y Aquarium. Estos dos entornos son distintos. Muchas veces, bueno, pues vemos que sí hay sobrediagnóstico o infradiagnóstico del TDAH en niños, pero por mucho que hablemos de esto, también hay que entender que si en los niños hay una prevalencia tan alta, luego, ¿por qué los adultos no tienen TDAH, no? Sí que tienen, lo que pasa es que muchas veces pues, no está correctamente detectado. Y es que cuando llevas toda tu vida con TDAH, lo más probable es que si acudes al psicólogo, pueda ser por una depresión porque estás frustrado, a lo mejor los problemas de control inhibitorio y la falta de adaptación te ha llevado a que esto pues, tenga más que ver con, o sea llamativo y parezca un trastorno de personalidad, o puede, bueno, pueden darse muchas casuísticas, ¿no? Al final, pues si hay factores de riesgo y tienes unas capacidades cognitivas distintas, puedes aprender y desenvolverte de una manera pues, que no sea del todo adaptativa y sea similar a ciertos patrones de conducta que conocemos como otros trastornos. Pero es que al final, seamos neuropsicólogos o no, o sea, tengamos un tipo de práctica clínica u otro, hay una cosa que es fundamental y es el diagnóstico diferencial. Nosotros no podemos diagnosticar una dislexia sin antes haber hecho una evaluación de la atención. Porque aunque parezca que está muy claro, es posible que parte de esa dislexia o casi toda la dislexia se deba a problemas atencionales. Son procesos que ocurren en lugares distintos, pero es que las pruebas, los test, tienen una varianza en sus resultados y puede deberse como origen por muchos motivos. Y la atención y la memoria de trabajo están en casi todos los test que tengan tiempo y que tengan que memorizar y que tengan que tener rapidez. Igual que planificación y función ejecutiva es algo que en todos los test de inteligencia, antes de pasar cualquier test de inteligencia, hay que pasar un test de atención y un test de funciones ejecutivas, porque si no sabes planificar, por mucha capacidad visoespacial que tengas, si tú te enfrentas a una tarea de puzzles, de cubos, sin una estrategia y sin un plan, o no sabes planificar, aunque tú tengas mucha capacidad visoespacial, no vas a llegar a los últimos ítems sin una estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, estas capacidades cognitivas son muy primarias y es muy importante tenerlas en cuenta antes de aventurarse a hacer cualquier tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos aula para niños, Aquarium para adultos. Son dos test que la verdad que han tenido muchísimo éxito, son los que más tiempo llevan en el mercado y como os enseñaré ahora, hay pues, publicaciones bastante prestigiosas que hablan de sus propiedades psicométricas. En general, bueno, todos estos test que vemos aquí son test con los que hemos hecho, bueno, nosotros en algunas ocasiones, otras veces han sido investigaciones externas, están todos los artículos disponibles en la página web y bueno, es lo que os digo, la innovación es la realidad virtual. O sea, nosotros si hay paradigmas atencionales que funcionan, hemos querido mejorarlos. Al final todos estos test han sido muy útiles y nos han llevado a hacer práctica clínica y hacer diagnósticos durante todo este tiempo. Pero obviamente, siempre que podamos mejorarlos, los vamos a mejorar y efectivamente este es el objetivo. Hay test que solo son visuales, hay test que solamente son auditivos, hay test que no tienen distractores y no sabes cómo afectan los distractores a la persona que está evaluando. Hay test que tienen un paradigma concreto de ejercicio. Por ejemplo, nuestro test de aula es auditivo, visual, contiene la condición experimental distractores y también tiene distintos paradigmas de tarea, por lo que puedes ver el perfil atencional en todas esas condiciones. Y entonces al final el diagnóstico se vuelve mucho más sensible y muchísimo más exacto, ¿no? Ya de por sí la prueba es más fiable gracias a que la realidad virtual protege a la persona del ruido externo, ¿no? Y de la influencia del evaluador y encima además te permite agregar distintas condiciones al escenario que has hecho en este tipo de test gamificado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de aula.
¿Qué llevas puesto? Hola, estás en aula. Con las gafas que llevas puestas puedes ver toda la clase. A tu izquierda, a tu derecha, arriba, abajo, puedes verlo todo. Fíjate en todas las cosas que hay, en las paredes, en las demás personas, en todo lo que quieras. Ahora que ya has inspeccionado todo, vas a comenzar haciendo algo divertido. Hemos colocado a tu alrededor unos globos rojos y brillantes. Moviendo la cabeza, tienes que buscar los globos. Cuando encuentres uno, míralo fijamente y pulsa el botón para explotarlo. Tienes que encontrar 4 globos. Adelante. La prueba empieza ya. En este caso, las pruebas duran aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? Y están todas muy cuidadas para que la persona siempre tenga una tarea de usabilidad, es decir, reconozca el entorno y se sienta cómoda con las instrucciones. Luego viene la tarea de entrenamiento, que es la tarea que le va a explicar y le va a enseñar a hacer el test. Ahora vas a ver en la pizarra unos dibujos. A la vez te iré diciendo unas palabras. Tendrás que prestar atención y pulsar el botón lo más rápido que puedas cuando veas o escuches cualquier cosa que no sea manzana. Fíjate en la pizarra. Cuando veas esta imagen, no pulses el botón. Y cuando escuches manzana, tampoco tienes que pulsar. Pero cuidado, tienes que pulsar siempre que veas o escuches cualquier otra cosa. Por ejemplo, si escuchas nube o en la pizarra aparece el dibujo de una nube, tienes que pulsar el botón. Recuerda, nunca pulses con la manzana. La prueba empieza ya. Tarta. Árbol. Libro. Botella. Árbol. Manzana. Manzana. Botella. Libro. Tarta. Bueno, el test es más largo, ¿no? Pero lo que he comentado antes no quiero tampoco. Entonces, bueno, como veis, ese tiene su entrenamiento, luego tiene la tarea principal y la persona, bueno, pues se va enfrentando a la prueba y luego al final pues sale el informe, ¿no? Que aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Aquarium, que es de adultos y esta vez pues es una paciente mía. En este caso, pues yo utilizo la caja, si se ve, pues cómo lo pongo desde mi ordenador y cómo se lo pongo a ella, ¿no? Que esto fue durante la pandemia y ella, que siempre ha tenido mucho interés por la psicología, le pregunté si le parecía bien hacer un caso clínico conmigo, me dijo que sí, la verdad, muy colaboradora. Y bueno, pues un poquito que veáis, yo voy rellenando los datos del paciente. Entonces siempre voy a tener todo en mi sistema, voy a tener todos los pacientes ordenados, guardados correctamente y con todos los datos. No tengo que estar buscando luego las puntuaciones en ningún libro de baremo ni de resultados, nada. Cada paciente va a tener su fichero, sus 4 test disponibles y va a tener los informes que se hayan generado en el momento. Entonces, bueno, desde ahí enciende la prueba. Y como veis, en mi ordenador se está reproduciendo lo que ella hace. Veis que ella tiene un movimiento con la cabeza, ¿no? Porque, bueno, spoiler, la chica tiene TDAH de tipo hiperactivo y veis que el movimiento corresponde con, obviamente, la experiencia cuando con la gafa no es lo mismo que en 2D, ¿no? Las gafas tienen un rollo distinto, más inmersivo, más guay. Pero, claro, al final retransmitimos a la pantalla, no a las gafas de realidad virtual. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir todo el rato la ejecución
de ella en el ordenador. Entonces, siempre estamos viendo lo que hace nuestro paciente, ¿vale? Y luego, al final de la prueba, quería enseñaros cómo ella termina la prueba y aquí pone recibiendo datos, ¿vale? Entonces la prueba ya termina y entonces yo le doy a... ¿Veis? El baremo es automático y entonces yo le doy ya a pedir informe y en lo que yo le estoy quitando las gafas podemos ver cómo de fondo en mi laptop ahí está. Y ahí tengo yo el informe listo para interpretarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué supone esto? Pues luego en el informe yo voy a tener datos, voy a tener muchas gráficas. Estos son recortes de distintos tipos de informes que tengo yo acumulados y es para que vean ustedes que, aunque a lo mejor de primera no están familiarizados con el test, yo les quería enseñar cómo se ve claramente ejemplos de diagnósticos, pues como un tipo combinado, un impulsivo hiperactivo, un tempo cognitivo lento. Se ve claramente, o sea, ya no es que estoy viendo si tiene TDAH o no, es que estoy viendo el tipo. Y aunque a lo mejor ustedes no saben específicamente qué son este dibujo, pero veis que es distinto los unos de los otros, por lo tanto se reconocen. Entonces, en poco que te veas las guías y la formación que lleva, ya enseguida sabes perfectamente todo, ¿no? Y es algo que se ve muy rápido, es solamente un vistazo. Y bueno, pues a partir de aquí hay muchos investigadores que han ido dando credibilidad y han ido sacando estudios. Por ejemplo, pues bueno, de TRT se puede pasar el test con 2 semanas de diferencia, entonces se pueden monitorizar tratamientos, se pueden monitorizar si las adaptaciones están funcionando, se puede monitorizar si tiene un tratamiento psicofarmacológico funciona. Luego, pues también hay estudios de sensibilidad. Entonces, actualmente el éxito y la fiabilidad de los test del test aula, por ejemplo, es del 97%, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que cada 100 niños que pasan aula, el 97 el diagnóstico corresponde. No solo hay un estudio de sensibilidad, hay más estudios y la media está en 97-95% de sensibilidad a la hora de detectar TDAH, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final, cuando hay que hacer 2 sesiones mínimo o incluso 3 sesiones, pasando pruebas de hora y media, de media hora, etc., en 20 minutos ya tenemos la información necesaria para saber cómo funciona la capacidad atencional. Luego ya pues podemos utilizar el resto del tiempo para otras capacidades, ¿no? Pero muchas veces no nos atrevemos a hacer un diagnóstico atencional si no lleva ya 4 horas de evaluación que se ha hecho, que hasta el mes y medio no acaba llegando a una conclusión. Y esto al final para la familia es demoledor, ¿no? Porque el niño durante todo ese tiempo pues no está alcanzando los logros que tiene que alcanzar en el cole, es disruptivo socialmente, pues bueno, pues tiene sus problemas, etcétera. Y además, pues es importante comunicarse con estas familias, con los orientadores. Entonces, Aula no solo tiene el informe normal, sino que también tiene el informe psicopedagógico, Aula School, que te da indicaciones en base a los resultados de cómo manejar al niño en el aula o qué recomendaciones hacer. Entonces, esto es importante porque en 20 minutos no solo tenemos un informe con mucho potencial, con mucha fuerza para hacer un diagnóstico, sino que además también tenemos ayuda para el manejo en el aula y en casa, ¿no? Entonces, bueno, quería aprovechar y compartir. Vale. Aquí. Vale, esta es la página web de Nextflora. Les quería enseñar un poco, se ve bien, ¿no? Todo, porque yo me he puesto aquí a hablar y no mira, vale, veo que hay preguntas. Ahora iré contestándolas. ¿Me confirma si sabes si se ve bien, porfa? Sí, vale, perfecto. Bien, pues esta es la página web y quería enseñaros un poco
en plan de qué va la licencia en Explora, ¿no? Ustedes se meten en Explora y, bueno, pues tienen aquí, pueden ver todos los test, cada test tiene su página con sus características. Hay informes ejemplos, si quieren ustedes ver el informe tipo, tan solo tienen que ir, por ejemplo, quiero ver el informe de Aula School, ¿no? Entonces, yo me voy a la página de Aula School, vemos que tenemos aquí un vídeo donde resume todo lo que mide y todo lo que hace, y vemos que tenemos la ficha técnica, las variables, características, todo esto se puede leer perfectamente, y tenemos aquí propiedades psicométricas por un lado y por otro lado un ejemplo de informe, ¿no? Entonces vemos aquí el ejemplo de informe que sale. Es un informe, bueno, pues bastante visual, que te dice rápidamente, ves dónde están los problemas y dónde no, con un código de colores, y vemos cómo poco a poco, atención, puntuación, y te va explicando qué sucede con la atención cuando hay distractores, cuando no, cuando es una tarea de inhibición, de vigilancia, y luego te explica el perfil. Los resultados nos indican que Marker realiza mejor ejecución en presencia de distractores. Se observa una influencia positiva proveniente de la estimulación externa a los resultados. Bueno, pues así en general todo el informe te va explicando todas las características en base a los resultados que ha sacado. Aquí son los picos de actividad motora, si se ha distraído con los distractores que hay, que están aquí escritos, ¿vale? Y al final tenemos las orientaciones. Orientación en función del perfil atencional. En el aula es resumir de forma individual las indicaciones dadas al grupo y, si es posible, pedirle que exprese verbalmente lo que ha entendido. Dar las instrucciones a medida que vaya realizando los diferentes pasos, dejarlas escritas en la pizarra. Fomentar la realización de ejercicios prácticos. Bueno, según si han salido en rojo o en verde, se hacen más orientaciones en función del perfil atencional, de velocidad de procesamiento. Por ejemplo, orientaciones en función del perfil de velocidad de procesamiento. El tiempo de respuesta de Markel es rápido. Sin embargo, comete muchos errores por responder de manera rápida. Por ello, se recomienda dividir las actividades en partes, dedicándole un tiempo apropiado a cada una de ellas, o pedir al estudiante que revise la tarea una vez finalizada, ¿no? En cuanto a propiedades psicométricas, que esto también, pues bueno, tenemos aquí en la página web, tenemos nuestra página de investigación, tenemos recursos, tenemos el blog. Todo esto es material totalmente gratuito que está disponible, ¿vale? Porque lo importante de esto es la práctica clínica y es que pues, aprendamos a utilizar las herramientas para... Quiero decir, la gafas de realidad virtual no nos va a quitar el trabajo a los profesionales de la salud mental. Primero, que podamos cubrir la demanda que hay de salud mental. Y luego ya nos pensamos si esto se está automatizando o está yendo muy rápido, porque mientras hayan personas que necesiten acudir a clínica, lo que vamos es lento. Si necesitamos más herramientas, más rápidas. Aquí tenéis cientos de artículos disponibles para leer de todas las investigaciones que se hacen. Aquí tienen recursos, ebook, masterclass, webinar, informes ejemplo, propiedades psicométricas. Aquí tienen el blog de Nexplora, donde se habla de las últimas noticias para estar actualizados. Y en estas propiedades psicométricas, pues bueno, de la página de investigación hay cosas muy concretas. Por ejemplo, tenemos aquí la fiabilidad, ¿no? Que tienen los test, la validez, la sensibilidad y, bueno, la validez convergente con otros test. Ya hay que dejar de lado test viejos, Por ejemplo, yo sé que la ley PIE recomiendan o tienen puesto el CPT de Cone, que salió en 1995. Bueno, está muy bien. Ahora hay test mejores. El EDA es un cuestionario. Si la fiabilidad del EDA es de 0,406 y de CONER de 0,7, es mejor utilizar el CONER. Pero es que el de aula es del 96, o sea, quiero decir. Y bueno, pues todos estos datos están disponibles aquí para echarle un vistazo y luego con sus referencias y todo, ¿no? Más cosas importantes de la página web. También pueden consultar en qué partes del mundo estamos. Aquí en la página de Cerca de Ti. Estamos en Argentina, en Australia, en Chile, ya ven, vamos, por todo el mundo, en España, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, en fin. Y aquí
pues algunos datos interesantes. Ya hay más de 95.000 personas evaluadas en más de 30 países, hay más de 600 publicaciones, estamos en más de 15 idiomas, que esto está muy bien porque ustedes pueden elegir en qué idioma se hace la evaluación y en qué idioma sale el informe. Entonces, si ustedes algún día tienen algún paciente que sus padres, por ejemplo, pues son de otro lugar, le pueden sacar el informe en inglés, en francés o el idioma que tenga disponible. Hay precios adaptados al tamaño de la clínica o el hospital, que aquí los compañeros de Yunti que han organizado el meeting están todos disponibles y además la verdad es que el trato que tienen ellos es súper guay porque están con ustedes atendiendo las necesidades del centro y aconsejándoles sobre cómo dar cada paso para hacer las inversiones adecuadas. Y además son inversiones que ya han hecho otros clientes y son inversiones que ya funcionan. Entonces se pueden asesorar sobre todo esto. Tenemos estudios normativos desde 676 personas, que es el de Suite, hasta 1.500, como por ejemplo el de Aquarium, y Aula también. Validez interna y externa, formación gratuita, asesoramiento, autorizaciones. Solo necesitáis unas gafas de realidad virtual, un ordenador y conexión Wi-Fi. Y con esto ya agilizáis las evaluaciones, resultados automáticos en 30 minutos, facilita la comunicación con los clientes porque al final, si un padre es resistente, puede ver la evaluación porque no va a afectar, ya que él lo va a ver desde un monitor desde fuera. Aumenta tu visibilidad y confianza, ya que vas a estar a la vanguardia de la ciencia y tecnología. Entonces, en el momento en el que ustedes hacéis una evaluación y esa persona, en comparación con el resto de personas que han pasado por meses para obtener un diagnóstico de TDAH, lo hace en poco tiempo, eso se corre la voz porque la gente está desesperada porque la atiendan en salud mental. Entonces hay que darle respuestas. Y encima son diagnósticos más precisos, o sea, que no es nada, es que al final, pues quien es albañil tiene unas herramientas y quien es psicólogo tiene otras. Todo esto pues con garantías, estándares y regulación, ¿de acuerdo? Entonces voy a acceder yo a mi licencia para que vean ustedes cómo sería el espacio de cliente. Yo accedo aquí, pongo mi nombre de usuario y bueno, pues aquí tengo mis tests. Entonces, todo esto es una vez yo he adquirido la licencia, ¿no? Entonces yo me meto a mi test de aula y tengo aquí para instalar los programas y si me meto en documentos, aquí los que están en español, pues tengo el manual, que no hay que comprarlo aparte, va todo incluido, ¿vale? Tengo una guía de inicio rápido para instalarlo y también para aprender a utilizar las gafas. Que las gafas, por cierto, son súper sencillas. O sea, que mucha gente a veces se abruma y dice, uy, una gafas de realidad virtual, madre. O sea, es más sencillo que utilizar un ordenador. Tienen aquí claves de productos, el informe ejemplo, las propiedades psicométricas, tienen guía de interpretación de informe. Entonces, esta guía de interpretación ya les va a ayudar paso por paso a ver el informe. Que ustedes necesitan una formación más extensa, pues aquí se van a aprender y esto le va a llevar a nuestro Training Center con el curso formativo. Y aquí tenéis los cursos Conocen, Explora. Tenéis todos estos cursos que son online de distintos profesionales hablando de la herramienta. Todo esto gratuito y está disponible con la licencia en el momento en el que la tienen. Que algún día tienen algún problema porque no saben interpretar un informe o lo que sea, estamos trabajando siempre, o sea que aquí tenemos un centro de tickets, y entonces inmediatamente ustedes rellenan aquí un ticket con su información y inmediatamente, en menos de 24 horas, la persona apropiada que tenga la respuesta, pues si que por ejemplo quieren abrir una clínica nueva, pues la comercial y la de administración le van a ayudar para poner los datos correctos en la factura y que tenga la licencia para la clínica nueva. Que necesitan cambiar el modelo de plan porque van a empezar a hacer un proyecto con un colegio o que se van de vacaciones y quieren parar el plan. En el ticket lo pone aquí todo.
que un día tienen alguna duda o necesitan interpretar un informe, pues lo ponen aquí en el ticket, y entonces en ese caso le contesta alguien del departamento de psicología y de I+D. Entonces, al final, la licencia no es solamente tener el test, sino además todo lo que conlleva la práctica clínica con el mismo. De manera que nosotros también mensualmente pues mandamos newsletter con todos los descubrimientos y con todas las cosas que vamos haciendo y con todas las innovaciones. Se hacen webinars de vez en cuando, como por ejemplo este que estoy haciendo. ¿No estaba tomando la sala de reuniones? Que este es un webinar más de presentación. Eso, yo estoy en webinar de Nexplora. Tienes, Isabel, el micrófono abierto. ¿En su reunión? Pero es que estoy con... Bueno, perdón. creo que se está dando cuenta. No pasa nada, Isabel. Entonces, no solamente hacemos este tipo de webinar, también eso lo van a ver en las newsletters y en el blog, que esto no hace falta formar parte de la comunidad, lo pueden ver ustedes mismos sin estar en la licencia. Son webinars, por ejemplo, en los que yo trabajo pues con... tenemos una masterclass de Juan Carlos Arango, tenemos también con Manuel Fernández, un neuropediatra súper importante en España, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo tienen disponible visitando la web, y desde el momento en el que están con la licencia, además tienen asesoramiento personalizado. Entonces, bueno, les quiero invitar, si ustedes quieren, a hacer las preguntas que sean necesarias, y también con esto aprovechar para decirles que mis compañeros de Junti, que les han invitado y tienen su información y tienen su contacto, ellos están preparados para asesorarles en todo momento y acompañarles durante todo el proceso. Miguel, sí, muchas gracias por la presentación. Pudimos ver varias cosas interesantes y tenemos preguntas. De hecho, en el chat nos han estado haciendo preguntas durante el desarrollo. Una de las preguntas que se repite cuando presentamos este instrumento es ¿quién puede aplicar? Entendiendo también que nos acompaña gran parte de las personas que están hoy día presentes, son docentes de colegio, trabajan en establecimientos educacionales, y que acá en Chile, como tú bien mencionabas, nos rige en educación el decreto 170, que establece que el diagnóstico de estas condiciones o muchas las puede hacer específicamente neurólogo, psicólogo, pero ahí también se topa con que Nexplora diagnostica. Claro, Nexplora, como no es una persona, no tiene una habilitación o profesionalización, como se le llama, para hacer un diagnóstico. Sin embargo, un neurólogo tampoco va a diagnosticar sin prueba. Entonces, no es lo mismo llegar a un neurólogo con un informe que llegar al neurólogo sin el informe. Estamos hablando de personas que tienen una agenda complicada. Entonces, agilizar ese proceso ya forma parte del mismo. ¿Que en tu gabinete tienes a una persona habilitada para hacer diagnóstico? Perfecto. Que no pasa nada. Haces un informe de derivación y lo acompañas con el nuestro. Y entonces le estás dando a esa persona lo que necesita para el diagnóstico. ¿Y quién podría aplicar Nexplora? ¿Lo puede aplicar, por ejemplo, un profesor, un docente, un fonoaudiólogo? ¿Quién puede aplicar Nexplora? Pues en este caso, Nexplora es un test que no necesita capacitación para ejecutarlo, porque solo tienes que activar un programa. Ahora, nosotros recomendamos que siempre una persona experta pueda ver la evaluación o, en su defecto, que haya una grabación de la misma, por si a la hora de interpretar los resultados se necesita algún tipo de información, que se sepa o se vea qué ha pasado durante la evaluación. Gracias a este sistema, el hecho de grabar o de que varias personas participen en ver la evaluación no es algo disruptivo ni es un problema, porque la persona está inmersa y no le afecta ni hace ningún tipo de inferencia sobre ella. Por otro lado, si la persona que adquiere es psicóloga directamente y se va a encargar de hacer ella la evaluación, no pasa nada. Si, por ejemplo, es en un colegio y no siempre pueden tener al orientador disponible para hacer la evaluación, pues bien, como he dicho, el pedagogo o el terapeuta ocupacional a lo mejor puede acompañarle en la evaluación. Hay formación de cómo se hace, por lo que esa persona solo tiene que seguir el protocolo, y pueden, por ejemplo, grabarla en caso de que en algún momento haya algún tipo de duda,
no pasa nada porque ese archivo está ahí y se puede consultar para ver cualitativamente qué ha pasado, ¿no? Entonces, al final, se hace más fácil, porque hay test que yo lo sé que necesitan capacitaciones, de que incluso hay que pagar formación para tirarte 1 hora y media. Entonces ya no solamente tienes al niño 1 hora y media evaluando, sino que también tienes al profesional 1 hora y media formando parte del test. En este caso, tú pones las gafas y haces una supervisión y no consume lo mismo, ¿no? Entonces es mucho más cómodo. Súper. Mira, y otras preguntas que están como un poquito relacionadas. Una, por un lado, nos preguntan cuando un alumno con TDA se le medica, es un comentario, pregunta, hay neurólogos que con una mirada dan el diagnóstico y la medicación. Y pasa lo mismo un poco lo que tú comentabas de los retest, por ejemplo, ¿cómo puede saber el profesional, la familia o el entorno educativo, como hemos comentado, si la medicación y la terapia está siendo adecuada para ese estudiante? Pues efectivamente con un retest. Vuelves a hacer Se nota que Isabel trabaja con Explora Y que me porque ella encanta. me ha formulado la pregunta, pero estaba también diciendo la respuesta. O sea, es que al final, es que esto es práctica clínica y acá en España hay mucho, lo han visto en el Cerca de ti antes, que España, bueno, lógicamente lo hemos hecho aquí. O sea, el test no es español, es europeo, ¿eh? Lo que pasa es que se hizo en España, es el lugar donde estábamos trabajando. Pero fue un proyecto de la Comunidad Europea. Al final, mira, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Pasamos la evaluación, interpretamos los datos, mandamos tratamiento y supervisamos ese tratamiento con otras evaluaciones, con una segunda evaluación y vemos si los niveles que antes estaban alterados se acomodan. Si se mantienen alterados, hay que supervisar si la medicación era suficiente o a lo mejor es que el problema no era TDAH y era otro. ¿Y cuánto tiempo Porque puede después se pasar. podría hacer esa evaluación? O sea, la farmacoresistencia no existe. Ya. El problema tiene que ser otro. No quiero decir, si tú estás inflamado y te ponen un antiinflamatorio, es lo que hay. Otra cosa es que no sea inflamación y lo parezca y por tanto el antiinflamatorio no funcione. ¿Vale? ¿Por qué a veces te tomas un antiinflamatorio y te baja la fiebre? Porque la fiebre te la estaba causando la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener... ¿Cuánto tiempo después de que se hace la primera evaluación, diagnóstico, y se organiza la intervención o terapia, cuánto tiempo después podemos volver a reevaluar? Podemos reevaluar siempre con 2 semanas. Lo que pasa es que normalmente el niño necesita más tiempo para acostumbrarse a la medicación y al tratamiento. La medicación, pues, es bastante potente, tiene unos resultados increíbles cuando es pertinente y cuando funciona increíble. Cuando no, pues bueno, hay que ajustarla obviamente o descartarla si no es la problemática, ¿no? En este caso, cuando se manda, normalmente funciona siempre porque aula es muy sensible y el porcentaje de error es mínimo. Entonces, cuando el porcentaje de error es mínimo, también normalmente el clínico se da cuenta de que la alteración en el test no viene a atención, viene a otros problemas, ¿de acuerdo? Eso se ve muy claro, os lo aseguro. Cuando es TDAH y cuando no, con este test se entiende y se ve muy claro. Entonces ya solamente queda que el niño se acostumbre a la medicación y a veces pues vienen y dicen, uy, ha mejorado un montón, pero aún hay unos valores alterados. Se ha ido acostumbrando, venga, vamos a cambiarle la dosis un poquito más a esto, vamos a cambiar este principio activo por este otro porque le va a ir mejor, ¿no? Y bueno, pues así un poco se va adaptando. Súper. Miguel, mira, y otra pregunta que nos llega también es, ¿caso solo sirve como evaluación o hay algún apartado de intervención o tratamiento? Vale, en este caso, nosotros, por ejemplo, también, pues como al final somos totalmente pioneros en evaluación con realidad virtual, sí que solamente hacemos evaluación, pero es verdad que en nuestra newsletter, pues recomendamos aplicaciones, tenemos un ebook también para tratamientos y todo eso. Nada va incluido en la licencia solo de evaluación. No hay nada de tratamiento, sí que es verdad que, bueno, pues Aula School, por ejemplo, tiene tips y tiene recomendaciones para el manejo,
pero en ningún caso la aplicación sirve de entrenamiento o es apropiada para entrenar. La aplicación está hecha para evaluar y hacer apoyo diagnóstico. Claro, Aula School lo que nos aporta son orientaciones pedagógicas para trabajar en la sala de clases, ¿cierto? Eso es, pero el test, o sea, que tú repitas el test, no es que tú entrenes la atención. Claro, Solo lo justamente. estás poniendo a prueba muchas veces. Un entrenamiento, o sea, la evaluación tiene que ser siempre igual. Por eso podemos comparar entre unos perfiles y otros. Sin embargo, el tratamiento es lo contrario, tiene que ser personalizado. Claro. No tienes que hacerte un entrenamiento sin error, tienes que hacer entrenamiento desde el nivel más bajo para que no haya frustración. En este caso, los test son muy fiables y miden a todo el mundo desde la misma situación para ver en qué punto estás tú con respecto a los niños o a las personas de tu edad y de tu sexo. Entonces, eso te sirve para hacer apoyo diagnóstico. Miguel, mira, y nos preguntan en relación a lo que hablábamos de que colegios, comunidad educativa, educadora diferencial, ¿puede o no liderar la evaluación como apoyo a la comunidad educativa? Perdón, repite. ¿Puede una educadora diferencial liderar la evaluación como apoyo a la comunidad educativa? Sí puedes encargarte de la evaluación siempre y cuando pues sepas que, o sea, esté disponible, ¿no? La valoración cualitativa, ¿no? O sea, que siempre tenga un medio para decir que haya algo más que el informe. Y eso, siguiendo las capacitaciones y siguiendo el entrenamiento y siguiendo todo, pues al final tú ves en el test, o sea, obviamente un psicólogo en la evaluación en directo va a ver mucho más, ¿no? Claro. Porque estamos entrenados para eso, es que nos dedicamos a ello. Pero sí que es verdad que la herramienta en sí, solo tienes que poner una caja y darle a un botón, quiero decir. No es un test que tengas que estar manipulando 300 piezas. Entonces, todo el mundo puede administrarlo. Claro. El caso es que, además del informe, valores si quieres grabar la sesión o no, o si vale solamente con el informe. Eso ya es criterio de cada profesional. Claro, y lo que tú comentabas de la posibilidad también de grabar esta aplicación para que si el profesional que diagnostica, como volvemos al decreto 170, quien diagnostica en educación, se puede traspasar toda esta información para un mejor análisis. La última pregunta en virtud del tiempo, y les voy a dejar también mis datos de contacto para que veamos todo en relación. Podemos hacer visitas para hacer demostraciones, todos los contactos. ¿Durante la aplicación se puede pausar, Miguel, bueno, esto la es prueba? Importantísimo. Sí, por ejemplo, frente a una desregulación. Sí, esto es importantísimo. A ver, las pruebas las hemos diseñado para que duren lo necesario para obtener la información, pero hemos trabajado muchísimo en que sean lo más cortas posible. ¿Por qué? Porque la prueba no debe pararse. Y es que es un test de rendimiento continuo. Es un test que tiene mucha carga cognitiva. No es un cuestionario, es un test de carga cognitiva alta. Y por tanto, pasar el test y aguantar el tiempo que dura forma parte de la prueba. Entonces, el hecho de que un niño se resista a la prueba, algo que al final dura 20 minutos y en realidad virtual, está gamificado, llamativo, motivante, eso ya es información bastante importante. De todas maneras, es muy raro que un niño no complete la prueba. Me ha pasado, ¿vale? Y en un caso la repetí otro día cuando me aseguré previamente de que el niño estaba lo suficientemente bien como para pasar la prueba. Tampoco es que la prueba sea súper exigente, es que ese niño particularmente, como tú comentas, estaba bastante desregulado y Claro. por desgracia, considero error mío, no valoré que debía de haber trabajado eso o haber elegido otro momento para la evaluación. Y en otro caso me acuerdo que se quitó la gafa, nada, faltaba un minuto. Entonces yo las gafas las cogí y las puse conmigo. Nada, para el minuto que quedaba dejé que corriera la prueba y luego los resultados yo sabía que iban a haber más omisiones, pero bueno, Claro. es que al final tampoco, aunque las hubiese llevado puestas, no iba a contestar, ¿no? Entonces interpreté los resultados. Hay un indicador de validez que te dice si el informe
se puede interpretar o no y te dice si la prueba es válida o no es válida. Entonces, bueno, pues esas cosas ayudan. Súper. Muchas gracias, Miguel, por toda la información. A mí, como te comenté, me encantan Explora, lo hemos hablado también. Acá en Chile lo pudiste mostrar en la página web, es utilizado en el segmento Sí, educativo, también ya lo están utilizando, tenemos varias comunas. Y la cantidad de información que aporta en relación al tiempo de aplicación, como lo comentaste, el que te entregue el informe automático, los mismos profesionales ya ocupan sus horas en intervención, en apoyo y no en estar corrigiendo estas evaluaciones tan extensas. Nos han preguntado bastante y voy a ver si puedo compartir mi pantalla sobre los precios de Nexplora. ¿Ya me ven ahí lo que estoy compartiendo? está en blanco de momento. Está cargando, sí, sí se ve. Ya, como les comentó Miguel, Nexplora funciona mediante suscripciones, ¿ya? Nosotros acá en Chile tenemos los mismos planes que utilizan Nexplora alrededor del mundo y pueden encontrar distintos dependiendo de las necesidades que tenga cada colegio, comuna, centro de evaluación, profesionales particulares que lo utilizan. Y, por ejemplo, tenemos un plan trimestral que incluye 22 informes durante estos 3 meses y ese plan va desde los 299.000 pesos. Ya estos valores no incluyen las gafas, pero nosotros como Yunti Chile también ponemos a disposición de nuestros clientes el entregarle el pack completo, ya sea la licencia y también las gafas. Otro plan que tenemos disponible es el plan de la suscripción de las evaluaciones, pero con arriendo del equipo. Vale decir, arriendo de los lentes más los joysticks, que es lo que utiliza para comunicar la realidad virtual. Y el plan Elite, que es la licencia anual. En esta modalidad van a tener acceso a los 4 software de Nexplora de forma ilimitada durante un año. Ya en la mayoría, por ejemplo, comunas que lo están ocupando, lo están trabajando de esta forma, ya que si lo piensan, podrían, por ejemplo, en el centro de evaluación comunal o dentro de los mismos establecimientos, ir rotando la herramienta y pueden durante un año evaluar a cuántos alumnos. ¿Ya? Los que lo queremos invitar, como sabemos que acá no podemos tanto tiempo y también ustedes tienen durante el día las funciones, les voy a dejar mis datos de contacto. Podemos agendar alguna reunión. Ya lo voy a dejar de compartir acá. Ahí, ¿volvimos? ¿Volví o no sé qué están viendo en este momento? No, ya dejaste de compartir. Súper. Miren, ahí está mi correo electrónico directo, ¿ya? Y les voy a dejar también la página web de Nexplora Chile, de Yunti Chile. En esta página web pueden encontrar en la parte, bueno, la información completa de Nexplora también con las fichas técnicas, videos y demás. Y en la parte ya más abajo van a poder ver un formulario de contacto donde también, como les comento, estamos dispuestos nosotros a agendar reuniones virtuales, presenciales, asistir a sus comunidades. Nosotros tenemos los lentes, las gafas y hacer demostraciones también para que lo conozcan, obtener los informes y conversar también para ver las implementaciones. Ya, Miguel, por mi parte, algún teléfono, se los dejo al tiro. Déjame mandar esto. Y por mi parte te agradezco el tiempo, sé que también es una herramienta bastante interesante, innovadora, y esperamos aquí también que en Chile se empiece a utilizar de manera más masiva para aportar a todo el diagnóstico. Pues yo estoy muy contento, ya sabes que siempre es un placer. A mí, bueno, me encanta Chile y su gente. Ya he dicho antes al principio que estuve también colaborando con una universidad. Y poco a poco yo sé que se va integrando el sistema. La inversión merece la pena. Sí. Pero esto es algo que les invito a que lo descubran ustedes. Y lo digo con confianza y tranquilidad porque las clínicas que quieren Nexplora siempre van aumentando de plano. O sea, es algo que si tú sabes paquetizar y vender la evaluación y cómo funciona ese efecto en atender a los pacientes, al final es algo que rentabiliza
y mejora la situación de tu entorno. Entonces, siempre va más y yo lo recomiendo mucho. Sí, y yo también. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos quienes Tengan un buen día. participaron. Sí, estamos en contacto y cualquier información que necesiten, aquí estamos. Buen día. Un saludo.